Buenos días. Ya me presenté una vez, buenos días. Ajá, cuando hubo el conversatorio clínico patológico, pues eh, presentamos el caso del tumor fibroblástico, ¿no? Que es un presente, ok. Que es un mesotelioma benigno. Ok, sí, ya le tomé una fotito ahí de la asistencia. De, del mesotelioma benigno, ¿no? Que tumor que pues se confirmó el paciente. A pesar de que, ok, ok, perfecto. Ujú, ok. El- a pesar de que hola Milena, ¿cómo estás? A pesar de que el paciente era un mayor de edad, entró a sala de operaciones y le sacaron todo el pulmón, le sacaron el pulmón izquierdo y el resultado fue efectivamente este tumor fibroblástico. Entonces, el paciente ha evolucionado bien en el postoperatorio y fue necesario quitar el tumor porque eh, eh, tiene esa tendencia a malignizarse, ¿no? En, en el resultado de la pipa que se le hizo, pues, celular, ok, Luis Enrique, Patricia, sí te vi. Cuando se le hizo el aspirado de células en la vipa, eh, salió células malignas y la indicación era quirúrgica, ¿no? Porque esas células malignas pueden mirar y hacer una metástasis. No necesariamente, ¿ah? Mientras más grande no tiene tendencia a la malignidad, sino sencillamente no se sabe la causa por la cual degenera y se maligniza. Pero generalmente son tumores propiamente de la pleura y algunos son pulmonares, casi el 10%, ¿no? Bueno, esa parte se la dejé a la doctora, ¿no? Que hablara de los tumores, pero si tenemos el dato y la referencia de que pues, el 90% son mesoteliomas y el 10% son tumores provenientes de la pleura, ¿no? Que son benignos. Y algunas formas que dan pulmonares que son más raras. Entonces, el paciente está evolucionando bien, felizmente. Muy bien. Ujú. Entonces, bueno, ese es un preámbulo, ¿no? No, porque le han hecho una neumotomía, o sea, le han sacado el pulmón. Y el paciente, funcionalmente, puede vivir con un remanente de un pulmón. No hay ningún inconveniente. Tenemos pacientes con cáncer que hemos hecho neumonectomías y los pacientes están normal. Tengo un paciente de casi 20 años que un profesor que también le encontramos adenocarcinoma y le hicieron la neumonectomía. El paciente hasta ahora siempre me trae miel de abeja de Ayacucho, porque es de Huanta. Y él, pues, él está muy bien. Ok, buenas tardes. Sí, muy bien. Les he tomado fotos, les comento, en la organización de participantes. Eh, El día de hoy, pues en la mañana lo revisé con los alumnos que están votando conmigo. Voy a ser un poquito más extenso al respecto, ¿no? En la clase de micosis pulmonar. Eh, Siempre recordando, pues, los principales tipos de micosis pulmonar que tenemos y que lo vamos a ver con frecuencia, ¿no? Eh, Aquí no está, pero a la cabeza encontramos el neumocitis yeroveji, ¿no? Que son frecuentemente vistos en la emergencia y nuestros servicios de hospitalización de cuidados respiratorios. También encontramos con la Alejandra. También encontramos Aspergillus, Histoplasma, Candida albicans, ¿no? Pero no la Candida albicans es la que produce la Candida albicans es más colonizante, ¿no? La Glavata es la que nos produce más problemas en cuanto a neumonías intrahospitalarias. Eh, el Paracocide brasilensis, pues prima, ¿no? Siendo una patología netamente pues,
de la selva central, a diferencia de la blastomicosis, que la vamos a encontrar en Madre de Dios, ¿no? Y más en frontera con Brasil, ¿no? Más hacia Brasil, igual que en la selva de la región de Puno, el límite con el Champare, ¿no? De Bolivia. Criptococcus neoformes, como vamos a conversar posiblemente, Fusarium, muy rara vez hemos encontrado, y el mucor, que es todo un problema. Cuando, porque las micosis pulmonares no son enfermedades que se sospecha en primer lugar, generalmente son enfermedades de descartes, salvo la neumocistosis, pero pues hay que pensar en esas posibilidades cuando tenemos un paciente que tiene una fiebre mayor de 72 horas, que se presentan en pacientes con neutropenia severa o que están recibiendo tratamiento inmunosupresor. Los pacientes que tienen terapia antibiótica amplia, ¿no? Los pacientes que tienen, por ejemplo, una neumonía nosocomial, el cual le damos tratamiento con imipenem, vancomicina, o le damos meropenem, o le damos piperacina, tazobactam, ¿no? En dosis prolongadas, lo cual condiciona que se altere toda la flora y por ende, pues, inicialmente coloniza y luego hacen el proceso de enfermedad. Eh, Cuando es altamente, hay una alta sospecha, pues, de sepsis por micosis pulmonar, entonces hay que hacer los cultivos y dar la cobertura antibiótica inmediata. Tampoco se puede esperar acá, ¿no? Hay que darlos. ¿Cuáles son los factores asociados a, a infecciones micóticas? Eh, el VIH-Sida, ¿no? En primer lugar, pacientes inmunosuprimidos, el uso de antibióticos de forma prolongada. Si el paciente tiene un daño estructural pulmonar previo, ¿no? Como sucede con el aspergiloma, si el paciente visita las cuevas y la manipulación de aves, sobre todo en ambos casos por el detritus que, este, que, que eliminan esos animales, los cuales pues son aspirados por las personas al caminar o pues a manipular elementos en los cuales están, ¿no? Están el detritus, como sucede, por ejemplo, las personas que trabajan en Sedapal, ¿no? Que pues entran a sitios donde pues hay muchas veces criaderos de aves que, este, tienen, hay un depósito grande, sobre todo pues las palomas de heces, ¿no? Y eso pues el amonio es el que crece ahí y favorece como un medio de cultivo y crecimiento a la formación de esporas, que son las que nosotros aspiramos. Los pacientes neutropénicos severos, así como sucede en el VIH, de manera similar en los pacientes neutropénicos severos, vamos a tener patologías asociadas a cuadros de inmunosupresión, los que reciben terapia antineoplásica, y también con frecuencia los pacientes que han sido trasplantados de órganos, ¿no? Trasplante de médula ósea sobre todo. Menos frecuente de pulmón, de hígado, de riñón, pero sí en trasplante tenemos una buena población de pacientes con trasplante de médula ósea que han hecho complicaciones de tipo picótico, ¿no? Sepsis por micosis pulmonar. Nosotros lo vemos a través de interconsultas por el servicio de hematología, ¿no? Que es un principal problema en sus pacientes neutropénicos que reciben los tratamientos para tal o cual patología, leucemia, linfoma, ¿no? Entonces, ¿cómo suceden las infecciones? Propiamente el mismo hongo inhalando las esporas por la vía aérea, como sucede en el histoplasma, por ejemplo, ¿no? Hematógena de forma sistémica cuando hay comunicación a distancia y hay disminución de la inmunidad. Eh, Muchas veces no solo es por una infección propiamente dicha, sino también por eh, no por el hongo, sino por la respuesta inflamatoria que ello produce, ¿no? Y esto es debido a sus antígenos de hipersensibilidad, lo que sucede en la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Muy bien, haciendo el preámbulo, ¿no? Vamos directamente a las patologías que nosotros encontramos. Y en primer lugar, lo que nosotros vemos son pacientes con neumocitis yerobegia.
Eh, es una enfermedad antigua, ¿no? Antes se llamaba neumocitosis chagásica o neumocitis carini. Actualmente, pues, toma el nombre de neumocitis yerobeji. Descubierto en el año 1909 por Chagas, ¿no? La tripazonomiasis. Hace 100 años fue calificado como un protozoo, pero últimamente se ha visto, ¿no? De que era la discusión por sus características que tiene esta especie, es en la había un problema de diferenciación si esto era una bacteria, un protozoo o un hongo, ¿no? Finalmente, actualmente se está manejando dentro de la clasificación como hongo, ¿no? En 1988, y su característica es que tiene afinidad por el pulmón. El hemocitis yerobeji pues causa enfermedad en humanos, ni hablar. El problema era que no se podía cultivar, ¿no? Era difícil el cultivo. Y así como el COVID, pues la infección no le confiere inmunidad. Eso está en relación al CD4, ¿no? Su disminución en la preponderancia CD4, CD8. El neumocitis pues tiene una gran historia, ¿no? Es, Fue descubierto, desde que se descubrió el año 1909, los casos desaparecieron increíblemente, no se volvió a mencionar más, y por ahí algún caso aislado, pero no se comenzó a mencionar más acerca de la neumocistosis. Recién en el año 1942, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la población judía fue encerrada en los guetos, ¿no? En este caso en Ámsterdam, en Holanda, se comenzaron a presentar algunos casos de infecciones respiratorias agudas, sobre todo en niños desnutridos, los cuales presentaban pues insuficiencia respiratoria y muerte, ¿no? Cuando se hizo el estudio en la necropsia en los niños se encontró nuevamente este neumocisis, ¿no? En esa época se llamaba Carini, en homenaje a otro descubrió que trabaja con Chagas, que era el Carini. Eh, entonces, el, se encontró nuevamente este hongo, ¿no? Y retomó su preponderancia en el sitio de infecciones en pacientes inmunosuprimidos, en este caso por desnutrición, ¿no? Los niños que fallecieron en el gueto de Holanda eran, pues, fue por desnutrición. Ahí donde estaba Ana Frank. Muy bien. Entonces, nuevamente, bueno, esto también, ¿no? O sea, después de la guerra pasó todo este evento. Y nuevamente en el año 1981, las emergencias se vieron conmocionadas por algo muy irregular, ¿no? En las emergencias de San Francisco eh, comenzó a llegar la población homosexual. Llegaban homosexuales con insuficiencia respiratoria, ¿no? Y pues era lo que llamaba la atención. Entonces, lo que se hizo fue un estudio epidemiológico en el cual las personas pues concurrían a unos baños turcos determinados en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos. Y esto se vio la correlación en pacientes con inmunosupresión por una enfermedad que se llama el VIH y la correlación con la neumocistosis. Ya posteriormente a eso, ya los casos se presentaron de forma heterosexual, ¿no? Pero fue el inicio como un buen seguimiento epidemiológico se llegó pues, a determinar que, que la neumocitosis estaba en relación a los pacientes que tenían VIH y entraban al estadio SIDA, ¿no? En todo caso, ya estaban con el SIDA propiamente dicho y una de las complicaciones era la neumocitosis que los llevaba a insuficiencia respiratoria y muerte. De ese descubrimiento se han hecho muchas películas, inclusive en la televisión y en el cine, ¿no? Respecto a cómo los médicos llegaron a las primeras conclusiones. Y actualmente, pues, es
Es parte de nuestra rutina, pues hacer los procesos de presunción diagnóstica y tratamiento. La infección la tenemos en forma latente. Nosotros, todos los 72 participantes que estamos acá tenemos la nemocitosis en la boca. El problema es cuando hay inmunosupresión. Cuando hay inmunosupresión se coloniza rápidamente. Es por eso la profilaxis que dan en los pacientes inmunosuprimidos, que es con el cotrimoxazol, ¿no? Hola Marco. Este, la tenemos en la boca. O sea, es parte de nuestra flora saprofítica. El problema es cuando baja nuestra inmunidad, pues entonces aprovecha para migrar y irse hacia el alveolo, ¿no? Su transmisión es de persona a persona por vía respiratoria inicialmente, ¿no? Con lo que sucedió en los baños saunas en San Francisco, cómo se fueron contagiando entre el grupo de población homosexual, pues inicial. Nosotros somos portadores asintomáticos del neumocidio. Por eso la prevención en este grupo de pacientes es quien tiene un CD4 menos de 200 debe tomar una pastilla de cotrimoxazol, ¿no? Que es la dosis profiláctica, uno al día para estos pacientes. Así evitamos la neumocitosis que tiene todo un cortejo que es pues muy peligroso para este grupo de pacientes. Se presenta en el 95% de casos con CD4 menos de 200. Por eso es importante la medida de prevención, ¿no? Así como hay profilaxis para la isoniazida en pacientes con tuberculosis, hay la profilaxis con cotrimoxazol para pacientes con VIH en estadio SIDA, ¿no? Con un CD4 menos de 200. Las formas infectantes, pues son las formas quísticas, ¿no? Que evolucionan dentro del alveolo y que rompen la célula produciendo un proceso inflamatorio que finalmente lo lleva a insuficiencia respiratoria aguda. El tropismo alveolar, el patógeno alveolar pues no invade al huésped, ¿no? La infección por vía inhalatoria entra en las formas vegetativas hacia el alveolo. Como produce inflamación, hay incremento de la permeabilidad en el alveolo capilar y ahí es donde se introduce este hongo. Al, eh, al colocarse en el intersticio y en el alveolo, lo que va a producir es incremento de la gradiente alveolar arterial y por ende insuficiencia respiratoria, ¿no? En las pruebas de función pulmonar, en el test de monóxido de carbono vamos a encontrarlo disminuido. Como le decía, pues las formas tróficas son las que cumplen el ciclo biológico y son las que producen toda la inflamación entre la comunicación del alveolo y el capilar, ¿no? Recordando que, pues, que hay un predominio del CD8 supresor sobre el CD4, ¿no? En el cual pues el CD4 disminuye, ¿no? A menos de 200 y por eso la respuesta inmune. Asimismo, va a estimular la presencia de linfocitos macrófagos y neutrófilos, ¿no? Que producen todo el cortejo inflamatorio que conlleva al proceso de la insuficiencia respiratoria. Eh, cuando la progresión de neutrófilos eh, eh, se incrementa, produce una severa inflamación respiratoria con deterioro del intercambio gaseoso y las características clínicas que el paciente va a tener, ¿no? Que es pues una sensación de falta de aire rápidamente progresiva que lo lleva a requerimiento de uso de oxígeno, ¿no? La falla respiratoria y por ende pues llegan se le intuba y se le coloca en ventilación mecánica. Nosotros ya, nosotros ya conocemos este grupo de pacientes, ¿no? O sea, son pacientes que lo que llama la atención es la evolución de la disnea rápidamente progresiva
y luego los patrones radiológicos que encontramos, ¿no? Porque así no llega de la emergencia. Un paciente que rápidamente se deteriora o se encuentra adelgazado, eh, eh, bajo esa sospecha nosotros podemos pensar de que pueda ser un paciente con neumocistosis asociado a inmunosupresión. Pedimos pues los análisis correspondientes y dentro de parte del protocolo es pedir un ELISA para VIH, ¿no? A la vez que estamos manejando la parte respiratoria, eh, muchos llegan pues a tener un gran deterioro respiratorio y se les coloca ventilación mecánica. Es población joven, ¿no? Entonces, este, eh, en algunos casos es el debut del- del- de los pacientes que tienen un VIH oculto, ¿no? No conocen su enfermedad y dan esas manifestaciones. Entonces hemos tenido muchos casos en los cuales hemos diagnosticado pacientes con VIH como su primera manifestación, la insuficiencia respiratoria por neumocistosis, por la neumocitis hieroveica. Es una disnea progresiva, una tos seca exigente, la fiebre no es muy alta, 38,5. En algunos casos nada más encontramos motoras, ¿no? Porque tienen esa tendencia de formar bulas, ¿no? Bolsas de aire pues que se rompen y pueden producir neumotoras, que también es una de las causas en las cuales debemos sospechar en este grupo de pacientes, ¿no? Se le coloca el tubo de drenaje y se le pide los análisis, que también está incluido el ELISA dentro de nuestro plan de trabajo. Hay incremento de la frecuencia respiratoria, taquicardia y pues muchas veces no encontramos las clásicas, la clásica sinología de crepitantes, ¿no? Solo encontramos pues un silencio respiratorio porque los alvéolos se llenan de edema y pues no permiten ningún sonido el cual nosotros podamos este, sugerir o identificar que pueda ser eh, eh, una patología respiratoria definida. La, la neumocistosis no necesariamente se circunscribe a pulmón. Eh, ¿Quiénes son las personas que hacen neumocistosis extrapulmonar y que son de bastante riesgo? Son los que no han tomado profilaxis, ¿no? con trimoxazol. Los pacientes que se determina que el solo hecho de tener neumocistosis indica un estadio tardío de la enfermedad. Eh, en los Estados Unidos se utiliza más la pentamidina. Nosotros no hemos, no tenemos en el mercado la pentamina en aerosol, sí en los Estados Unidos, pero pues eh, es un tratamiento, un antimicótico de elección, ¿no? Que también se aplica para pacientes con neumocistosis, pero lo ideal es que reciban el cotrimoxazol. ¿Y a dónde se dirige? Hacia los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y el problema de la hipoplasia o aplasia de la médula ósea, que pues conlleva la patología. Nos da un diagnóstico diferencial porque encontramos un paciente con insuficiencia respiratoria y en los controles vamos a encontrar una hipoplasia medular, ¿no? Y a veces le achacamos a la hipoplasia la causa de la inmunosupresión. Y no es así, es de todo un proceso que se da. También para mencionarles de que hay pacientes, hay que diferenciar los pacientes con VIH y los pacientes inmunosuprimidos de otras causas, ¿no? Los cuales son pacientes oncológicos, los pacientes que reciben terapia inmunosupresora. Allí vamos a encontrar en los pacientes con VIH gran cantidad de microorganismos, a diferencia de los no VIH, que se van a encontrar disminuidos. Por eso cuando se les realiza el lavado bronquial alveolar, el resultado fácilmente no va a salir positivo porque tiene un alto rendimiento el diagnóstico a través del lavado bronquial alveolar, a diferencia de los pacientes inmunosuprimidos, no VIH, que es porque tiene poca población, no la vamos a encontrar. ¿Cuál es la diferencia y por qué esa tablita? Porque la reacción inflamatoria va a ser más severa en pacientes no VIH que los pacientes VIH, ¿no? Esto está en relación al número de neutrófilos, que son los que producen la respuesta inflamatoria, como les había comentado en los alvéolos, ¿no?
La tasa de sobrevida va a ser mejor en pacientes con VIH y peor en los que no son VIH. La mortalidad es de 10 al 20% en pacientes con VIH, a diferencia de los pacientes no VIH con inmunosupresión que reciben, pues, que presentan la neumocistosis. Tiene una tasa de mortalidad del 30 al 60%, como nos ha pasado en los pacientes que tienen leucemia, ¿no? Que es lo que más vemos con estos cuadros. A pesar de que, pues, imagínense que a pesar de que el VIH presenta una disnea que es rápidamente progresiva, en los pacientes sin VIH es abrupta, o sea, es de un día para otro, así se inflama. Mientras más rápido disminuye la respuesta humoral de los pacientes, pues más rápido hacen el cuadro, ¿no? Y es rapidísima la respuesta y de necesidad mortal. Esa es la diferencia de tener una neumocitosis en un paciente con VIH que en un paciente sin VIH. Lo que comentaba en la mañana con los alumnos era, ¿no? De que a raíz a raíz de la pandemia, del COVID, muchos pacientes con VIH que tenían infiltrados reticulares, ¿no? O intersticiales llamados, este, aunque es un término patológico, reticulares es el término radiológico. Pero tenían estos infiltrados bilaterales y se confundían con manifestaciones radiológicas del COVID, ¿no? Y muchos pacientes, no solo en mi hospital, sino también en otros hospitales, se ha visto de que pues, estos pacientes con VIH han sido separados en los ambientes de COVID, ¿no? Y al ingresar pues, a un ambiente COVID, pues se infectaron, ¿no? Y siendo COVID negativo, se infectaron. Ha sucedido en muchos hospitales, pues, como tenemos conocimiento. Igual para los pacientes que tienen insuficiencia renal, que se dializan también, presentan imágenes intersticiales que parecen las del COVID y sin embargo tomográficamente fueron calificados de COVID y fueron introducidos en las salas de aislamiento con COVID y pues entran por una patología y se complican con otra, porque las características radiográficas y no, por ahí algunas características tomográficas pues van de la mano, ¿no? Con, con un diagnóstico diferencial entre estas tres entidades. Se pueden presentar nódulos solitarios o múltiples. Son 8 presentaciones radiológicas. Nódulos solitarios o múltiples en los lóbulos superiores. Cuando el paciente recibe pentamidina en aerosol, pues el proceso inflamatorio tiende a presionar de tal manera que produce una cavidad en el pulmón. Y a veces se confunde con tuberculosis, ¿no? Que también es el otro problema. La presencia de neumatoceles o bulas que están dispersas en el pulmón y que pues se parecen a la histiocytosis X o a la linfangioleiomyomatosis, ¿no? Que son sus características. La histiocytosis X son quistes propiamente dicho, pero en la linfangioleiomyomatosis son bulas, ¿no? Y que se conglomeran y pueden producir pequeños neumotoras, que es su característica. Puede presentar derrames pleurales, ¿no? O componente ganglionar, linfadenopatía torácica, pero son poco frecuentes, es verdad. Cuando las radiografías todas son normales, la tomografía lo que no va a ver son extensas áreas de vidrio deslustrar o lesiones quísticas, lo que le decía, ¿no? Se puede confundir con pacientes con COVID, ¿no? Y eso, pues, está pasando en esta temporada. Y, ¿qué hemos encontrado? Pues, ¿no? Lo que les comentaba, infiltrados bilaterales, periliares intersticiales, nódulos solitarios o múltiples, neumatoceles o neumotoras, y derrames pleurales o linfadenopatías. ¿No? Imágenes, pues, imágenes, este es no es en parches, este es un componente, pues, en vidrio deslustrado, ¿no? En vidrio deslustrado, parecido a las ventanas de las iglesias, ¿no? Donde ustedes van o iban a misa los domingos. Pues es la característica de la ventana de la iglesia en vidrio pavonado, son similares, pues, y se describen como una imagen radiológica, ¿no? En este caso, una imagen tomográfica para dar el cuadro de enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no?
formas como quistes, ¿no? Que a veces eh, tienen parejas, son quistes, ¿no? Como les dije en la teoría, son quistes, los cuales entran en el diagnóstico diferencial de la histiocytosis X, ¿no? Histiocytosis X, Hans Schuller Christensen, pues, o granulómeros sinofílicos, ¿no? Que es la evolución de la enfermedad. En el AGA que le tomamos al paciente vamos a encontrar una gradiente elevada con alcalosis respiratoria. El paciente está hiperventilando. Lo que se decía antes, ¿no? De que el HDL, pues, era patognomónico de una infección por neumocitosis, es mentira. Solo en cuanto al número nos da el grado de injuria pulmonar. No es un marcador específico, pero nos sirve para hacer seguimiento del caso. O sea, nosotros podemos mandar una muestra de sangre, pues si podemos pedir un LDH para poder ver si el proceso inflamatorio tiene la rendición. Nada más, pero no es diagnóstico. Y el test de difusión de monóxido de carbono es anormal, es disminuido. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, no? Los factores de riesgo, un cuadro de neumonía intersticial, una radiografía de tórax sospechosa. Se pide el punto inducido como parte del protocolo no basal. El rendimiento es muy bajo. Y pues si encontramos por ahí una positividad, pues en colonizantes de la boca, ese es el problema. Por eso se prefiere ir un poco más allá bajo esa sospecha. Y es sentar a través de la broncoscopía con una sonda de aspiración estéril, de tal manera que cuando se hace el lavado, que se utiliza entre 120 a 150 centímetros de solución salina, fijados en un subsegmento pulmonar, la muestra debe ser tomada inmediatamente y es estéril, ¿no? Y se envía a estudio. Entonces, con eso nosotros tenemos el resultado y pues y vamos a ver que tiene una mejor especificidad. Sí, en algunos casos, sobre todo en las formas nodulares, han tenido que ir a la videotoracoscopía y se encontraban pues en la coloración de IEMSA se encontraban el neumocistis ahí, ¿no? Y era el diagnóstico. También rara vez con el aspirado nasofaríngeo. Estas son las coloraciones, ¿no? Este, de IEMSA. Esta es la coloración de Gomori. Y es la tinción en plata, ¿no? De cual pues este, nos enseña pues que hay grupos celulares de neumocitis hierovégicos porque están en el pulmón y pues por ende están haciendo daño persistente. El PCR generalmente lo recomendamos en pacientes no VIH, ¿no? Pero se debe solicitar cuando el paciente se hace un lavado bronquial alveolar y con todas las técnicas de seguridad, porque el PCR, que es la reacción en cadena polimerasa, pues tiende a romper las cadenas de ADN, ¿no? Entonces, muchas veces, si puede agarrar un colonizante, pues si no da una mala respuesta. Entonces, para tomar una adecuada muestra y enviarla a estudio, pues tiene que ser una muestra estéril de la zona lesionada, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos con la broncoscopía, que ingresamos y nos fijamos a un subsegmento pulmonar y de ahí procedemos a hacer el lavado sin mover el broncoscopio que estamos utilizando. Lo fijamos ahí. Y en la zona donde aparentemente está la lesión, aplicamos solución salina y hacemos el lavado. Basta con tener más del 40% de lo que nosotros instilamos para poder decir de que es una muestra tomada adecuadamente. Si es 150 centímetros cúbicos, el 40% es 60 centímetros cúbicos. Entonces, si instalamos litro y medio de lavado, pues si recogemos 60 centímetros cúbicos, para nosotros ya es suficiente. Se envía la muestra y ellos proceden ya a hacer el estudio de diagnóstico definitivo.
Los beta glicanos son muy inespecíficos porque solo nos detectan la pared celular de los hongos, ¿no? Como el micólico. Eh, sí se puede utilizar para infecciones micóticas masivas, cuando pues tenemos una sospecha pues, de infección micótica para dar tratamiento, ¿no? A la vez que estamos tomando la muestra, pues ya estamos iniciando la terapia. Eh, la sensibilidad como les comentaba, ¿no? Es del 92% y la especificidad del 86% para el diagnóstico, pero no es específica propiamente para la enfermedad, ¿no? Porque tenemos, vamos a ver después, otras patologías micóticas. En los pacientes que tienen no VIH, pues lo que nosotros hemos visto y coincidimos con las revisiones es de que los pacientes que tienen problemas hematológicos son la causa más frecuente, ¿no? Y ellos nos llaman para hacerle el estudio broncofiloscópico y sugerir, pues, de que como junta médica, ¿no? Si el paciente está mal y está inmunosuprimido por algún tratamiento para la leucemia, eh, y pues tiene ese problema de la disnea progresiva, hacen junta médica y nos llaman, ¿no? Nosotros, bajo la alta sospecha, este, iniciamos tratamiento y nos comprometemos de buscar hacer el estudio diagnóstico según protocolo, ¿no? Nosotros sí son más raros el trasplante, siempre hemos tenido. Eh, Patologías autoinmunes, pues las tenemos con mayor frecuencia, sobre todo pues, por el hecho de recibir terapia inmunosupresora, lo cual hace sensible a este grupo de pacientes. ¿Cuáles son sus factores de riesgo, no? Generalmente la neumonía grado 3, grado 4, ¿no? Este, la neumonía que requiere hospitalización y las neumonías que requieren UCI. La presencia de infiltrados extensos y tejido fibrótico y edema intersticial. Pacientes con edad avanzada. Eh, si el paciente ya ha tenido antes y pues nuevamente hace neumocistosis, cuando no hay un adecuado manejo inmunosupresor. Eh, una hemoglobina baja y una presión arterial de oxígeno baja también, ¿no? Cuando se asocia a enfermedad, porque hay asociaciones que hemos visto, cuando se asocia a sarcoma de Kaposi pulmonar, pues es de mal pronóstico. Como les comentaba, ¿no? La tasa de mortalidad es más baja en relación a los pacientes no VIH, ¿no? En VIH, ese 10 a 20%, en no VIH de 30 a 60%. Como les decía, pues es simetroprim 15 a 20 miligramos por kilo, sulfametrozazón 75 a 100 miligramos. Tenemos en el mercado, bueno, ya ustedes conocen el clásico Bactrim, ¿no? El Bactrim que es el nombre de bandera del sulfametrozazón simetroprim. Y el otro es cotrimoxazol, ¿no? Que es lo que se da. La preferencia es darlo, pues, pidiendo venosa cada 6 o cada 8 horas, según la biodisponibilidad, el, hasta que el paciente se estabilice. Una vez que se estabiliza, se puede pasar a vía oral, ¿no? Y con eso continuar el manejo. Eh, la primaquina con clindamicina sí tenemos como terapia alternativa, ¿no? En pacientes que hacen reacción alérgica, porque hay, lo que hacen es reacción alérgica a la sulfa. Menos frecuente la tobacuona y la pentamidina, ¿no? Eso se usa bastante en Estados Unidos. ¿Cuándo se usa corticoides en homocitis yeroveico? Tiene dos indicaciones. Una, son para los pacientes que tienen una presión de oxígeno menor de 70 milímetros de mercurio y una gradiente alveolar arterial mayor de 35, ¿no? La gradiente se calcula con la fórmula que ustedes ya se conocen de la presión atmosférica, con la presión de vapor de agua,
por el FiO2 que da del oxígeno, menos la presión del CO2, que es el resultado que tenemos en el AGA, eh, sobre 0,8, que es la constante calorimétrica. Eso nos da pues la presión arterial y se divide por la presión, es la presión alveolar que se divide con la presión arterial, que es la que también la tenemos en el AGA. La diferencia es no la gradiente, ¿no? Con la cual podemos trabajar, sobre todo para definir un paciente descompensado por una insuficiencia respiratoria tipo 1 con la tipo 3, porque no es la ventilatoria, es una insuficiencia respiratoria aguda hipoxemia. Muy bien. Terminando la primera pues causa de mayor frecuencia en cuanto a micosis pulmonar, pues ya está en grupo, vamos a la segunda, ¿no? Que antes era la primera. Inclusive había dudas cuando nosotros, hace 10 años, ¿no? Cuando hacíamos las presentaciones de, de la neumocistosis, porque estaba en debate, ¿no? ¿Qué cosa es, ¿no? Finalmente, si era un protozoo o era un hongo o era una bacteria. Entonces se determinó que es un hongo, ¿no? Esta segunda entidad la vamos a ver con bastante frecuencia también, pero está asociada pues, a formas graves, a formas de colonizaciones crónicas o a las formas alérgicas, ¿no? Por una reacción antígeno-anticuerpo tipo 3, ¿no? Lo cual conlleva cuadros que semejan a los de asma bronquial, ¿no? Que es la periculosis bronco-pulmonar alérgica. Ya descrito en los años 1729, ¿no? Por el aspecto a, la- a- a los instrumentos que los sacerdotes utilizan, ¿no? En la misa para echarles el agua bendita a los fieles, ¿no? Es un instrumento que tiene doble corona, ¿no? Y se llama, el aditamento que usa el sacerdote es el aspergillus, se llama, ¿no? Y es así como toma el nombre del aspergillus, en este caso fumigatus. Es un hongo, pues, de distribución cosmopolita, ¿no? Universal. Eh, cuando aparece cuando hay brotes hospitaleros o en obras de remodelación. Entonces hay que tener cuidado en la contaminación de las zonas, sobre todo en las zonas de cuidados intensivos. La especie aislada con mayor frecuencia, pues más del 90% es el Aspergillus fumigatus. Es bien raro, hemos encontrado casi en el 10 a 15% Aspergillus flavus o Aspergillus niger. Yo diría que Aspergillus niger en primer lugar y flavus por ahí, ¿no? En algunos casos. Pero igual, o sea, se comportan de manera similar. Las formas invasivas son frecuentes en los pacientes que tienen que están inmunocomprometidos. Si el paciente tiene una inmunidad adecuada, pues produce cuadros de alergia y nada más, ¿no? Cuando son inmunocompetentes. Esas pueden ser invasivas, ¿no? Que realmente llevan alguna insuficiencia respiratoria y dan un infiltrado tipo miliar con síndrome de distrés respiratorio. Se puede meter a nivel sinusal, ¿no? Donde el otorrinolaringólogo en la tomografía, pues encuentra detritus, ¿no? Es lo que es el reporte operatorio que ellos parece excremento cuando uno limpia el aspergillus de los senos, de los senos paranasales. Eh, Puede ser en distintos órganos, ¿no? Que es la diseminada, que es de tendencia a ser mortal, ¿no? También la vamos a encontrar en el oído, ¿no? La otomicosis y en lesiones preformadas del pulmón, secuela de neumonía, secuela de tuberculosis, secuela de sarampión, secuela de varicela, secuela de virus esencial respiratorio, desarrollan hongos en una lesión preformada, ¿no? Y producen sangrado, en este caso sangrado masivo, por la presencia del aspergiloma. Y sin la presencia con o sin la presencia del hongo, pues produce la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y en ellos, pues se sospecha cuando a pesar de
recibir tratamientos para el asma no presentan mejoría clínica, o sea, siguen haciendo crisis. Y esa es la que produce crisis, ¿no? La aspergilosis broncopulmonar, pues se siguen todas las líneas del GINA, ¿no? Y ellos están en el grupo de, pues, de asmáticos severos y que pues no mejoran con el tratamiento convencional. Entonces hay que pensar en esa posibilidad. ¿Cómo tenemos la certeza de que puede hacer esto? Una confirmación histopatológica más el resultado positivo del hemocultivo. Cuando es probable, pues si hay que decidir si dar tratamiento o no, son los factores de riesgo de este paciente, los signos radiológicos y el estudio microbiológico, en lo cual puede ser, no se define si es una colonización o es una infección. ¿Qué nos ayuda? Y eso es lo que muchas veces pedimos, el galactomanano, ¿no? Se libera en la división de las cifras y la cual pues de manera similar al 1,3 beta-glucano, nos va a hacer el estudio de la pared del hongo. Entonces, si tenemos una aspergilosis invasiva, pues y tenemos cierta duda, podemos pedir, ¿no? El galactomanano. Si es positivo, asociado a lo que les he comentado, los factores de riesgo, signos radiológicos y microbiología, sin certeza de que eso sea pues la causa del proceso, se le da tratamiento, ni hablar, se le da tratamiento. Porque nosotros queremos garantizar que el paciente sobreviva, porque es una enfermedad muy agresiva y pues, se restablezca con el tiempo a su vida diaria, ¿no? El paciente tiene aspergilosis broncopulmonar alérgica, tiene los criterios mayores, que es la historia de asma, la presencia de infiltrados pulmonares con eosinofilia en sangre y esputo, y pues reacción de hipersensibilidad cutánea, ¿no? Al antígeno aspergilo que usan los alergistas, ¿no? Y nos ayudan para el diagnóstico de estos, entre comillas, asmáticos severos. Hay algunos criterios menores, ¿no? Que son las precipitinas antiaspergillus en suero, la inmunoglobulina E, que es inespecífica y se encuentra muy aumentada, los tapones de moco, ¿no? Que dibujan los cartílagos, tanto bronquiales como traqueales, y que son eliminados en la expectoración. Eh, el aislamiento repetitivo en secreciones nasales o secreciones orales. Ese está en el grupo de criterios menores. Ya les había dado un adelanto que el diagnóstico era pues a través del lavado bronquial alveolar, ¿no? La bipa o aspiración transtorácica percutánea. En algunos casos puede llegarse a la biopsia, ¿no? Y se quiere que sea menos agresiva y eso se da por la toracoscopía. Los hemocultivos tienen una sensibilidad baja, ¿no? Pero pues, están dentro del protocolo hacérselos, ¿no? Hemos tenido hemocultivos positivos, ¿no? Los cuales nos han ayudado como un criterio menor para poder dar tratamiento antimicótico, que es lo que es más importante en esta enfermedad, ¿no? Puede presentar el signo del halo, ¿no? Infiltrados, confluentes, ¿no? O el aspergiloma que presenta pues la cavidad con contenido dentro. Para aspergilosis broncopulmonar alérgica vamos a identificar las bronquiectasias centrales, ¿no? Que están en la salida de los bronquios grandes, no subsegmentarios. La vamos a encontrar allí, ¿no? Y es uno de sus criterios de diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica. El galactomanano tiene una sensibilidad del 87%, para pacientes con aspergillosis invasiva, ¿no? Tanto en el oral y en el líquido cefalorraquídeo. Y un 75% en los pacientes inmunosuprimidos. Eh, los falsos positivos se pueden encontrar cuando el paciente está recibiendo piperacina, tazobactam, amoxiclavulánico,
o tiene alguna infección micótica de otra etiología. El problema del 1,3 beta-glicano que está dentro del plan de trabajo y estudio diagnóstico, pues es muy sensible. O sea, sí nos puede decir que es un hongo, pero no nos dice cuál, ¿no? Es muy poco específico. Los tratamientos que actualmente se usan, pues están eh, en base a boriconazol, que es de 4 a 100 miligramos por kilo, ¿no? Cada 12 horas, lo cual pues actualmente es de elección en relación a la fotericin B, que es de 3 a 5 miligramos kilo, ¿no? El problema de la fotericin B es a la larga, porque el tratamiento endovenoso es más o menos 2 semanas y si el paciente responde bien pasa vía oral. El problema de la fotericin B era de que podía llevar a una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia renal aguda, ¿no? Ese era el problema de la fotericin B y había que tener bastante cuidado en administrarla. Que la seguimos administrando, sí la seguimos administrando, ¿no? Pero un menor grupo de pacientes. Igual para las formas crónicas, ¿no? También es una emergencia porque el paciente llega en una insuficiencia respiratoria que es más lenta, es más progresiva, ¿no? Y su característica es formar tapones de moco que son eliminados como, entre comillas, pedazos de pulmón, es lo que refieren los pacientes, ¿no? Ven sus bronquios reflejados en los tapones de moco que están adheridos a la pared este, del paciente con hemocistosis. Muy bien. El seguimiento de pacientes es de por 2 a 3 meses, ¿no? Eh, no está muy definido, pero generalmente hay que hacer el control a las 3 meses. Como parámetro de control de galáctico, pues no es el tratamiento. Eh, es un examen adicional más, ¿no? Lo que sí es importante es pues, que la inmunidad se revierta, ¿no? Y que el CD4 se encuentre en sus valores normales, ¿no? Cual significa que el paciente está controlado, que es si nos ha sucedido, ¿no? La flexibilidad constituye un reto diagnóstico porque es muy agresivo, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos, inclusive. Eh, es importante reconocer la enfermedad porque hay que dar un tratamiento ya, como nosotros decimos, ¿no? Si nosotros muchas veces tenemos con los criterios menores, iniciamos tratamiento y esperamos la confirmación, pero no lo dejamos al aire al paciente. Cuando lo tenemos hospitalizado en una unidad de cuidado clínico respiratorio, ¿no? Le damos el manejo correspondiente. El, Eso es lo más frecuente, lo menos ya vamos a la parte menos frecuente, ¿no? Eh, cuando, cuando se creó el canal de Panamá, pues hubo un incremento del brote de esta enfermedad, ¿no? Entonces se llamaron a un científico Darling para que estudiara este, epidemiológicamente este grupo, ¿no? Así como sucedió con la fiebre de la orolla de Carrión, ¿no? Que también fueron una enfermedad, pues, cuando estaban construyendo el tren, ¿no? En, este, en la, ¿cómo se llama? En la curva del Diablo. Igual acá cuando construyeron el canal de Panamá, también este, los trabajadores presentaron una enfermedad rara, ¿no? Que, que fue este, llamada histoplasmosis pulmonar, ¿no? Así, hacían trocha, pues Panamá es una zona de selva, ¿no? Y pues crearon un canal artificial para el paso de los barcos, ¿no? Los cuales no podían, rodeaban todo el océano, todo el continente americano, ¿no? Por la Tierra del Fuego para llegar al Atlántico, ¿no? Con esto pues se hizo una gran, una gran obra, ¿no? Pero que costó muchas vidas. Existe la preferencia de los ascomicetos, ¿no? Donde la forma de levadura es la más patógena. La principal fuente de infección son los suelos contaminados con la deposición de las aves murciélagos
y otros materiales orgánicos. Es decir, cuando ustedes se van de turismo a la selva, y por ahí se van a Tingo María, Huánuco, pues y van a la Cueva de las Lechuzas a tomarse fotos, a la Cueva de las Pavas, ¿no? Es bonito, pero ahí hay bastantes excretas de aves, a pesar de que los, los limpian, ¿no? Porque se ha convertido en una zona turística. Al pisar las excretas de las aves, ¿no? O los murciélagos que viven allí, hacen de que aparezca una nube de polvo, ¿no? Y que dure en el promedio de 30 minutos este hongo en forma de levadura por el aire, ¿no? Y cuando llega una persona, pues lo aspira y se contamina. Las infecciones eh, parecen mucho eh, al inicio de la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Que hay fiebre, sudoración vespertina, una baja de peso, y así como va, desaparece. Entonces, a veces se confunde con una tuberculosis que, entre comillas, remite sola, se cura sola. Y después ya comienzan a aparecer las imágenes nodulares, ¿no? Si es un paciente con una buena inmunidad, pues la enfermedad se autolimita. Si no, aparece aparecen las imágenes, ¿no? Nodulares calcificadas. Eh, la enfermedad diseminada ocurre en la infancia con pacientes con inmunosupresión severa, ¿no? Esta es la forma, levaduras en las cuales es la forma infectante de la enfermedad. Está en Estados Unidos, donde hay bastante descripción de casos que se encuentran. En la zona de México, Venezuela, Perú, ¿no? En la selva central, la zona de Argentina, ¿no? A la zona de la Patagonia y el Brasil. Es decir, no es propio, pero es endémica, ¿no? Uno, pues, es la manera como uno la absorbe, ¿no? Al aspirar las formas de levaduriformes, ¿no? De este hongo. Pulmonar es forma de presentación al 60%, que puede presentar algunas otras formas también eh, generales, ¿no? Como pericarditis, trastornos reumatológicos, ¿no? En 10% de casos. Otras enfermedades en general, pues también menos del 10%, y en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, pues 9%. Más la fibrosis medicinal del 10%. En pacientes que tienen un CD4 bajo, los infiltrados pulmonares son infrecuentes. Reticular, ¿no? O retículo nodular, que parecen pues a la milia, que parecen al carcinoma bronquial alveolar, ¿no? Entonces, están dentro del diagnóstico diferencial, igual que la neumocistosis, porque esa es su característica en la cual cuando se disemina la presenta. Si eso pues produce daño y se autolimita, va a producir las imágenes en perdigonazo, ¿no? Que son imágenes que tienen la misma radiolucidez, son granulomas que tienen la misma radiolucidez que la consistencia de huesos según unidades Hochschild, ¿no? Aunque también se ve en la radiografía de tórax, ¿sí? Entonces son imágenes calcificadas. Se ve linfodenopatía mediastinal en el 20% de casos asociado a ya cuadro de SIDA. Bastante frecuente encontrarlo pues en los senos paranasales, ¿no? En los cuales los invade. Y puede mostrar distintas formas de presentación, en este caso infiltrados, ¿no? Que producen procesos inflamatorios, ¿no? Como le decía, que muchas veces se parece a la tuberculosis, da infiltrados cavitarios, nódulos múltiples, ¿no? Y difusos. Compromete ganglio, es bien raro encontrar derrames pleurales o fístulas, es bien raro, ¿no? De forma difusa, ¿no? Puede ser una neumocistosis también. No es una forma definida, que está dentro de todo el rubro de diagnóstico diferencial, ¿no? Pequeños micronódulos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y que con el tiempo pues se van a calcificar y se van a hacer más notorios. Muy bien,
Si uno no lo sospecha, pues no vamos a llegar al diagnóstico. Eh, el cultivo en sangre es positivo que 70% de casos y que me lo cultivo, donde hemos hecho varios diagnósticos en piso, está entre 69 y 84%. Puede ser aislado en secreciones respiratorias, nódulos linfáticos cuando se hacen las biopsias ganglionares, ¿no? Lesiones localizadas en el lavado bronquial alveolar o líquidos cefalorraquídeos si hay compromiso neurológico. Aunque el cultivo es el estándar de oro, pues demora el aislamiento de los cultivos para hongos, ¿no? Y eso a pesar de que se hace el estudio KOH, pues la confirmación demora y esto no es un requerimiento para que el paciente pueda iniciar tratamiento con alta sospecha, ¿no? Ya les comentaba de los diagnósticos diferentes con muchos hongos, ¿no? La TBC y el carcinoma bronquial alveolar es lo que nos, a donde nos lleva, pues en algunos casos a manifestaciones de sarcoidosis, que no es mucho en el Perú, pero sí micoplasma, clamidia, lesiones virales que no están en este rubro. Eh, También conversé con los alumnos de la mañana, pues que sí tuvimos un caso que se nos murió por un granuloma mediastinal, ¿no? Como mediastinitis. Persisten gránulos mediastinal que se fusionan y se calcifican. Eh, Producen pues fístulas traqueosofágicas, ¿no? Y se infectan y por ende pues hacen shock séptico y fallecen, que es lo que nos pasó. Puede haber una fibrosis mediastinal por el proceso crónico, en la fase aguda pues produce un engrosamiento posterior, lo cual lleva a una disnea crónica, una tos seca y en algunos casos esputo hemotórico. 30% de casos puede producir un derrame pleural de causa bilateral o asociado a una pericarditis. Aquí, como es una enfermedad agresiva, se prefiere dar, con todas las indicaciones del caso, se prefiere dar la fotericin B, ¿no? Más o menos entre 1 o 2 semanas y luego se pasa a vía oral, que el cual ha tenido una buena respuesta, ¿no? Monitorizando, ¿no? Sodio, potasio, monitorizando de que el paciente creatinina, que el paciente no haga insuficiencia renal aguda. Entonces, una vez que pasa todo eso, pues hay que garantizar eh, la vía oral eh, para que el paciente haga un manejo posterior en forma ambulatoria, ¿no? Ya una vez que el paciente ha salido del uso de la fotericin B, se le puede dar itraconazol 200 miligramos 2 veces al día, ¿no? El tratamiento es casi un año, ¿no? La descontinuación de la terapia de mantenimiento es segura si el paciente permanece estable en los 6 meses, en el cual pues vamos a encontrar un CD4, si es menos 150 y que no hay que reiniciar el tratamiento. Eso sobre todo nos pasa pues en los pacientes con VIH. Estamos yendo de lo más frecuente a lo menos frecuente. El, la paracoccidioides, ¿no? Que ustedes pues le hablaban el signo el signo del timón de barco, ¿no? O el signo del ratón Mickey, era pues sugerente de la enfermedad que vamos a ver a continuación, que es la paracoccidioides pulmonar, o paracoccidioides. Casos bien raros, hay que sospecharlo, y el problema de la paracoccidioides es de que generalmente va asociado a la tuberculosis pulmonar. A veces con el BK esputo nos conformamos y pues se acabó el diagnóstico, pero hay que tener algunos parámetros para pensar de que puede estar asociado a la tuberculosis pulmonar, la paracoccidioides, ¿no? Y sí los tenemos, como vamos a ver. La transmisión es aérea y mucocutánea, sobre todo en la boca, ¿no? La gente en la selva alta, tiene la costumbre de limpiarse este, los dientes después de ingerir alimentos con palillos, que si están contaminados, pues hacen la transmisión mucocutánea y por ende al paciente se le van a caer los dientes, ¿no? Paulatinamente y rápidamente. Se infiltra, pues, encías y tiende a ir perdiendo uno a uno los dientes que son retirados inclusive con la misma mano del paciente. Ese suelo húmedo y caliente, ¿no? En las zonas tropicales, tropicales afecta pulmón, piel, mucosas, ganglios comprometidos.
es una forma juvenil de progresión o una forma adulta, ¿no? Tiene cuando compromete forma bucutánea con caída, irritación de la lesión de las encías y el paladar y la caída de los dientes da una imagen, pues, la boca del tapir, ¿no? Que es la tapiroide que muchas veces se comenta, ¿no? Y que lo, y que lo hemos visto nosotros en pregrado. En el 2 de mayo he visto algunos casos de paracosidades con su fases tapiroides, ¿no? Que le llaman boca de tapir. Produce úlceras mucosas en la boca, nariz, en los intestinos. Puede producir alteraciones en la deglución, lo cual lo hace más difícil, sobre todo en la boca, ¿no? Abscesos y úlceras. Cuando compromete las cuerdas vocales, pues el paciente va a estar no difónico, sino afónico. Ganglios cervicales o maxilares que se fistulizan. Es por eso que a veces uno piensa que es tuberculosis. Esto es productiva con secreción purulenta y dolor. Eh, Puede producir cuadros de síndrome febril o un síndrome intestinal, ¿no? Cuando llega al aparato digestivo, ¿no? Y tiende a producir úlceras. Así como en la boca, en la nariz también produce úlceras. Y tiene pues imágenes de lesiones aparentemente pseudocavitadas, y pues con estas imágenes uno hace sospecha de que es una tuberculosis, ¿no? Que está dentro de sus diagnósticos diferenciales, pero pues, como le repito, o está solo o está asociado a la tuberculosis. Ese es el problema de la paracoxidia. Hay que pedirle los dos. Muy bien, otra enfermedad que tenemos es eh, que lo tenemos acá, ¿no? Es muy frecuente en los últimos 5 años con la invasión de palomas que llegaron del Callao, pasaron a San Miguel, de ahí pasaron a Miraflores, y pues luego llegaron a Surco y se han extendido a nivel de todo Lima. Pues, aquí cerca nomás tenemos la presencia pues de las direcciones de palomas, ¿no? Sobre todo en la azotea de las casas, y lo cual nos hemos visto, ¿no? Esta enfermedad en muchos pacientes donde aparentemente no hay una correlación en cuanto a direcciones de aves, pero sí techos muy sucios, ¿no? Con la presencia de las direcciones de las palomas, ¿no? Que pueden condicionar la criptococosis. Ahí tiene sus características. Generalmente es una enfermedad causada por el género criptococcus, frecuente en los pacientes que tienen alguna terapia inmunosupresora, un cáncer oculto, trasplantados, ¿no? Aunque hay algunas variedades que no están asociadas a la inmunosupresión, como vamos a ver. El suelo está contaminado por las heces de las aves, ¿no? Que son el medio de transmisión a través de la inhalación, igualito que las cuevas, ¿no? Uno pisa o limpia la azotea, ¿no? Llena de palomas, y son las formas de inhalación de estos hongos. Lo bueno para sospechar de una este, de esta enfermedad, de una criptococosis, es que primero dan manifestaciones neurológicas. Puede tener un problema respiratorio por inhalación, pero tienen el gusto por irse al cerebro, ¿no? Entonces, dan las manifestaciones neurológicas y como hallazgo, porque no dan mucha sintomatología, vamos a encontrar imágenes, ¿no? Que son sugerentes que se llaman en bala de cañón. El problema que tenemos es de que la subespecie Gatti, ¿no? Es de climas tropicales y tiene compromiso pulmonar y linfático y no necesariamente compromiso neurológico, ¿no? Entonces hay que tener en consideración estos casos. Un caso tuvimos y lo presentamos hace muchos años en un conversatorio clínico patológico. Era pues, encontramos un Cryptococcus neoformes, subespecie Gatti, ¿no? Que produjo pues toda una patología en un profesor. Era para pensar diagnóstico diferencial. Las imágenes en Vale Cañón, ¿no? Nódulos solitarios pulmonares, a veces semejan tumores metastásicos. Infiltrado neumónico, forma biliar, derrame pleural, poco frecuente, y linfadenopatías, también poco frecuente, ¿no? Son las imágenes. Inclusive he estado buscando imágenes porque son más grandes todavía, dan hasta masas, ¿no? Masas que con el tratamiento tienden a ser reversibles. Pero nosotros tenemos un paciente con inmunosupresión, que tiene pues compromiso neurológico, está con
meningoencefalitis, ¿no? Y pulmonarmente no hay lesión. Cuando entramos nosotros, porque los infectólogos nos hacen la interconsulta, ¿no? Para tomarle la muestra y poder, a través de un lavado bronquial alveolar, poder obtener la muestra del hongo, ¿no? Compromiso neurológico, ¿no? Lesiones. Tratamiento igual, ¿no? Con afotericin B, ¿no? El cual eh, eh, pues, viendo la tolerancia 1 o 2 semanas y dar fluconazol 400 miligramos al día por 3 meses y ver cómo evoluciona el paciente. Finalmente, cuando sospechamos en un paciente inmunosuprimido o un paciente que tiene varios días de hospitalización, vemos lesiones a nivel del paladar, ¿no? Y posterior, pensamos en otra entidad que puede estar, que normalmente es colonizante y que puede producir compromiso pulmonar, y es la candidiasis pulmonar. La glavata es la que produce la candidiasis. La albicans generalmente no es tan agresiva. Se da en pacientes neutropénicos, en pacientes que usan nutrición parenteral, eh, medicamentos de amplio espectro, que es lo que nos sucede a nosotros. Estas enfermedades nosotros las hemos visto, no las, eh, no nos los han contado, pues en tantos años que tenemos en el servicio, todas esas enfermedades las hemos visto. Y también la candidiasis es una enfermedad que hay que sospecharla para poder darle tratamiento. La tos es productiva y la fiebre, ¿no? Cuando estamos haciendo tratamiento. Así como dice la definición, más de 72 horas. Y si el paciente está en ventilación, el requerimiento de oxígeno se incrementa, ¿no? Entonces, algo está sucediendo. A pesar de dar una terapia antibiótica adecuada, pues sucede, ¿no? Están imágenes, pues, algodonosas, difusas. Muchas veces aparecen nuevas imágenes, ¿no? En infiltrados ya preformados en los pacientes que tienen neumonías intrahospitalarias severas, ¿no? Con tratamiento amplio de inicio tardío. Los infiltrados son globales y múltiples y el diagnóstico se da por el cultivo a través del lavado bronquial alveolar y asociado al estudio del hemocultivo. Hay que retirar los drenajes, ¿no? Y dar, ahorita ya no estamos dando fotericin, nos está yendo bien con el voriconazol, ¿no? Asociado al tratamiento antibiótico. Ya luego que se da 2 semanas con voriconazol, se busca pasar a vía oral, ¿no? Tenemos alternativas como el fluconazol o el itraconazol que pueden ser dados, ¿no? El menos frecuente ya son todas las otras entidades, ¿no? Recordando de que el mucor es su característica produce hemóstasis masiva, ¿no? La mucomicosis está asociada a pacientes con linfoma o leucemia. Muy bien, hemos terminado la primera parte, ¿no? Es acerca de micosis pulmonar. Vamos a hacer la segunda parte. Su decano fue mi profesor en mi internado de cirugía. Hicimos cirugía de colon en el tercero C del hospital Revaliati, ¿no? Tuve el gusto de conocerlo como profesor. Buena persona, buen médico, buen profesor. Muy bien, hemos abarcado la parte de micosis. Son 2 bloques. Ahora vamos a hacer la parte de parasitosis. Eh, es más corta y vamos a avanzar rápidamente en ello, no hay ningún inconveniente. Vamos a tratar de cumplir lo que se nos ha programado. Muy bien. El mecanismo de infección es directa a través del ciclo vital del parásito, que puede ser secundaria por una infección que sucede al otro órgano, como por ejemplo las amebas que están en el hígado, pues traspasan la pleura y produce lesiones, abscesos pulmonares o empiemas, ¿no? La invasión directa del parásito como el paragondimiasis o la respuesta inmune del huésped, ¿no? Los parásitos, sobre todo los nematelmitos que producen el síndrome del Leffler, que vamos a ver a continuación, cuando hacen su ciclo de los. Desatan una respuesta inmunológica a través de la inmunoglobulina E, formando complejos inmunes que destruyen los parásitos y luego se eliminan por los macrófagos. Si quedan en la sangre,
Los parásitos destruidos desarrollan un cuadro de reacción de hipersensibilidad tipo 3, ¿no? La relación antígeno-anticuerpo, produciendo cuadros de neumonitis u otro evento sensible, ¿no? Tenemos los nematodes, ¿no? Eh, Ascaris lubricoides, strongyloides, estos van juntos a las uncinarias, ¿no? El anquilostoma, que es europeo, y el Decatur, que es obviamente americano, ¿no? Todo el continente. La Buchuria bancrofti menos frecuente, ¿no? Están en la selva del Brasil generalmente. Algunos casos en el Perú bien raros, ¿no? Que producen la famosa elefantiasis. Tremátodes, ¿no? Como el Paragonium peruvianus. Actualmente pues ha aparecido el Amazonicus, ¿no? Que es una subespecie. El que se toma Manzoni en la selva igual en la selva de Madre de Dios, en el Manu, y en la selva, en la selva de Puno, ¿no? Equinococcus granuloso y la tenia bien raro, ¿no? Como tenia, sino como más tenemos la infección como equinococosis. Protozoos como la ameba, el plasmodium, que es bien raro, y el toxoplasma gondii. Muy bien. En primer lugar, pues esto no es comida china. Este es es un parásito que lo hemos visto, ¿no? En la emergencia. Y se presenta y lo encontramos así, ¿no? Tanto que sale por el vómito o muchas veces por las heces, ¿no? Donde pues sí he tenido el desagrado de poder verlo en vivo, pues en algunos pacientes que atendimos en la emergencia o en hospitalización. Pues este parásito que es el Ascaris lubricoides lo vamos a encontrar en todo sitio, ¿no? De preferencia en climas templados y tropicales. Eh, ¿Y dónde es más frecuente? En los niños desnutridos, ¿no? Que caminan por los suelos contaminados por la mala salubridad. La transmisión siguiendo el siglo mano-boca, es decir, las manos contaminadas y que se lo lleva a la boca, ¿no? Cae, pues, por las heces, eh, algunos le llaman el siglo ano-boca también, ¿no? Caen por las heces, ¿no? Y nuevamente, pues, este, el niño vuelve a infectarse. Muchas veces lo hemos encontrado en los nidos, ¿no? Donde los niños juegan con, con plastilina, ¿no? Que pues se lo pasan de unos a otros y pasa que uno esté contaminado para que todos se contaminen. Y los niños a veces tienen la mala costumbre de meterse la plastilina en la boca, ¿no? Y eso es lo que cuando uno se infecta. Ingresan por la boca, pasan por el intestino delgado, donde ya en forma de larvas atraviesan la mucosa intestinal. Casi todos hacen esto. Luego, por la sangre llegan a la circulación pulmonar y penetran los alveolos. Lo rompen y producen hemotisis. De ahí migran al árbol bronquial llegando hacia la laringe, o sea, van subiendo, ¿no? Nuevamente, siendo deglutidos nuevamente por el aparato digestivo, donde maduran y son eliminados los huevos, ¿no? Que caen por las heces. Todo ese ciclo de traslado del parásito se llama el ciclo de Los, ¿no? Que es la que ustedes ya lo han visto en parasitología, ¿no? Que es lo que le acabo de explicar, ¿no? Todo como llega y repite el ciclo. Si uno no le da tratamiento, pues nuevamente el paciente se va a ir infectando, infectando, infectando. Todo el tiempo que hacen el ciclo de Los, más o menos, pues es el que dura, ¿no? La migración de la labra desde que se quiere hacia los pulmones, ¿no? Con una tos irritativa exigente, dolor retroesternal opresivo, fiebre, dificultad para respirar y sangrado, hemoptisis. Puede aparecer cuando se destruye la erupción cutánea de tipo inmune, ¿no? Es alérgica y pruriginosa. Producen el síndrome de Leffler, que pues, son unas características radiológicas que vamos a ver a continuación. Son de curso benigno y es autolimitado. Es el ciclo de los, ¿no? Cómo penetran en la mucosa, ¿no? Las pequeñas larvas. Pasan la circulación portal, hígado, corazón derecho, y donde ya son impulsadas hacia el pulmón. Y en el pulmón pues se ven las larvas ahí, ¿no? Que quedan atrapadas en los capilares,
lo rompen, 4 días después de la infección lo rompen, pues y produce la hemoptisis, ¿no? Nuevamente rompen y suben por los bronquios pequeños, bronquios subsementarios, bronquios, pasan las cuerdas vocales y nuevamente llegan hacia el esófago. ¿Y qué es el síndrome de Loeffler? Pues es una pregunta que siempre viene. ¿Cuál es su característica? Son infiltrados parenquimales que no tienen una forma definida, son asimétricos, no lo vamos a encontrar en las dos partes del pulmón. Son rápidas y de carácter migratorio, es decir, es una neumonía que va de un lado a otro, o una neumonitis, ¿no? Una neumonía, es lo que le dice la gente, y es lo que también hemos encontrado. Es una neumonía que tiende a ir, aparece en un lado y luego aparece en otro. Qué raro, ¿no? Que un paciente haga neumonías en un periodo de 2 semanas. Muy extraño. Entonces, bajo esa sospecha, nosotros pensamos de que puede ser o es una aspergilosis broncopulmonar alérgica, o es un Chur-Strauss, que también produce este síndrome, o pues es una parasitosis. El incremento de los eosinófilos de la inmunoglobulina E. El diagnóstico se da pues, a través del aislamiento en esputo, que como nosotros hallamos en los huevos de los ascaris o en las heces, ¿no? Bien raro encontrarlo en el aspirado gástrico, pero lo hemos encontrado. Hemos encontrado el huevo tanto en el esputo como en las heces. Entonces, eso nos confirma el diagnóstico en algunos casos, ¿no? Donde no teníamos el parásito. El que les comentaba, pues que vomitaban, ¿no? Ya era la forma larvaria grande, ¿no? El caso que tuvimos era de un paciente que había hecho una obstrucción eh, en, en el duodeno, ¿no? Había migrado nuevamente y con el vómito, pues el paciente en el baño lo había eliminado en la guardia de emergencia, me acuerdo, pues. Y siempre recordando que es de color nacarado, ¿no? Es, es desagradable verlo realmente, pero así lo, así lo encontramos. Bueno, los infiltrados migratorios no son pues tan definidos de neumonía, ¿no? Por eso se llaman neumonitis, periféricos generalmente, ¿no? Pocos casos lo encontramos en la base, generalmente están periféricos. Entonces, si tienen a migrar y tienen que hacer el síndrome del F, pues tenemos el diagnóstico diferencial, ¿no? Es una diferenciación en cuanto pues a la sinofilia pulmonar por la buchureria, ¿no? Que también es otra entidad que es bien rara, pues no. Un caso nomás he visto en todo, incluyendo si pues si me considero alumno alguna vez, pues un caso nomás hemos visto yo lo vi en el hospital militar, ¿no? Eh, y tiene sus características particulares, ¿no? Son hipersensibles, progresivos, marcados, produce pues el cuadro semejante a una elefantiasis, ¿no? Y eso pues eh, es sospecha, ¿no? Pero hay un campo ya epidemiológico que va atrás de ello, ¿no? Sobre todo pues el contacto pues en zonas este, epidemiológicas, zonas tropicales. El tratamiento para las caries es el albendazol, 400 miligramos al día por 3 días, o el mebendazol es también 500 miligramos por 3 días, en ese orden. Si está muy sintomatológico, se le puede agregar corticoides, ¿no? Por unos días. Hay que controlar a las 4 semanas, ¿no? Nuevamente, examen de puto en heces perdón, examen de puto y heces, para ver que no hay una recidiva, ¿no? Pues si hay una recidiva, nuevamente se le repite el pulso al albendazol. No es que fracase, sino que muchas veces quedan huevos en todo ese ciclo de los que completa el parásito, que después del tratamiento crecen nuevamente, ¿no? Entonces encontramos reaparición de los parásitos. En segundo lugar, pues tenemos los parásitos asociados a inmunosupresión. Esto que tiene su agujeta y que se introduce, ¿no? con la colita, pues a nivel del intestino delgado y intestino grueso, pues es esta entidad, ¿no? Que es el estrongiloideasis, el estrongiloides coralis. Es una parasitosis endémica en clima tropical, ¿no? También hay en la costa, donde el calor y la humedad favorecen la supervivencia en el suelo, ¿no?
y es así como muchas personas se introduce y produce la infección. Se adquiere por contacto con los pies descalzos en tierra contaminada por las larvas que ingresan por la piel, ¿no? Es una larvita acá. Así va ingresando, ¿no? A través de las mucosas. Las larvas penetran a través de la piel sana, la circulación llegando hacia los capilares pulmonares, pasan al árbol bronquial donde nuevamente son deglutidos. El mismo ciclo. Este sí tiene una diferencia. El intestino delgado llega a la adultez donde producen huevos. Ahí quedan como larvas o cabritas que son las que no infectan, las larvas cabritas. El problema son las filarias, ¿no? Pueden seguir dos caminos. Hacen una infección endógena donde atraviesan nuevamente la pared intestinal o perianal. Son las larvas filariformes y realizan un nuevo ciclo. Por eso son crónicos y hay que estarlos controlando, sobre todo los que ya han tenido con anterioridad y pues son inmunosuprimidos. Pueden volver a hacer las infecciones. La infección exógena se elimina con las heces en la forma de rabdites, ¿no? Que van transformándose en larvas filariformes que nuevamente vuelven a ser infectantes. Bueno, ese es el ciclo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Que es su característica casi, ¿cómo recordar el estrongiloides? Que hace infecciones endógenas, ¿no? Y están bastante, tiene una asociación bien alta con pacientes con VIH, bastante. El diagnóstico es a través de la radiografía de tórax con una consolidación alveolar, un filtrado retículo nodular difuso extenso, ¿no? Y más la presión adversa en la cual pues el parásito atraviesa distintos órganos, ¿no? del infectante. ¿Cómo lo encontramos? Larvas en las heces, lo hemos encontrado. Se confirma demostrando las larvas en el esputo o en el lavabo bronquial alveolar. Es frecuente encontrar en las rabdites en las heces, ¿no? Como lo hace el servicio de infectología, ¿no? Ellos diagnostican, pues hacen el examen de heces y encuentran las larvas ahí en pacientes inmunosuprimidos. Eh, Ellos manejan la parte de VIH, entonces ese es el grupo poblacional que se estudia, ¿no? Menos frecuente en los pacientes de algún tipo de inmunosupresión. No hemos Es muy raro que hemos visto pacientes por inmunosupresión no VIH, ¿no? Con estrogilodiasis, pero está dentro del protocolo de estudio, de todas maneras, en este paciente. Más lo encontramos en pacientes con VIH. Como tenemos un trato casi directo, ¿no? Con ellos, con infectos, trabajamos juntos, ¿no? Entonces, tenemos casi la misma experiencia con ellos, ¿no? De infecciones. Este es el parásito que de acuerdo al tamaño, pues, el, el, el El anquilostoma es más grande, ¿no? El decátor es más pequeño, pero tiene las mismas características, ¿no? El hombre se infecta al contacto de piel con la tierra contaminada con las larvas. Igual, penetra por la piel, se produce una dermatitis local, ¿no? Llega a la circulación, capilares por el intestino, maduran y ponen los huevos que se eliminan en las heces. Hacen el mismo ciclo de ¿no? Los tres que hemos revisado hacen los cuatro, porque acá hay dos, hacen el mismo ciclo de ¿no? Acá hay, pues, penetran por la piel, ¿no? En este caso. Estos son los niños, pues generalmente los que hemos visto son los hijos de los mineros, hemos visto en las alturas, hemos visto estas enfermedades, ¿no? La anquilostomiasis, algunos le hablaban para los parásitos de los mineros, ¿no? Que tienen pues una boca que muerden y se insertan en el intestino, lo cual produce sangrado. Entonces, en esta enfermedad hay una correlación en cuanto a anemia y la parasitosis, ¿no? Con todas sus características como vimos al inicio. Este es un anquilostoma, ¿no? Estos son sus dientes, parece un tiburón. Igual, ¿no? Procesos similares a los ácaris como en el ciclo de los mueren las vellosidades intestinales, producen sangrado y la anemia se caracteriza por ser hipocrómica, ¿no? Hay pérdida de proteínas similar a la estogiloidiasis, sino que las funcionales tienen los dientes más, o sea, destruyen y producen sangrado, ¿no? A diferencia de los otros que penetran con ese filamento que tienen para atravesar la mucosa, ¿no? Recordando pues que es anemia lo que produce y pues la mucinidad se comporta como Drácula, ¿no? Te chupa la sangre la palabra,
¿no? Entonces vamos a encontrar biproteínemia, malnutrición, eosinofilia, síndrome de Leffler, TB no positivo, ¿no? Y todos los signos pues, de una parasitosis pero asociada a anemia. Como dice, lo hemos encontrado en los niños, ¿no? En las minas. Eh, Hijos de mineros, que a veces están sin zapatos caminando por ahí. Y eh, el parásito ingresa por la piel. Infiltrados fugaces que ocurren pues a las 2 a 3 semanas constituyendo iguales el síndrome de Leffler. El tratamiento es albendazol y mebendazol a la dosis señalada similar al anterior, con controles al mes. Muy bien, esos son los trematodes. Perdón, los nematos, ahora vamos a ver los trematodes. A la cabeza, pues un parásito peruano. Antes, la literatura, pues hablaban bastante del Paragonismo westermani. Ustedes entran a un libro y van a encontrar westermani, que es un parásito, que es un Paragonimus que se encuentra en el Asia, muy difundido, ¿no? Es por eso que es bastante literatura y tiene la característica de ser difuso, o sea, va por todo el organismo, no solo pulmón. A diferencia de ellos, el Paragonimus peruvianus, ¿no? Su subespecie amazónico, pues es endémico del Perú y lo está en la zona norte, en el sur de Cajamarca, en la provincia de San Pablo, algunos sitios en Aguaitía o Tingomaría. También lo vamos a encontrar en el Ecuador, ¿no? ¿Cómo se infecta la persona? Pues la Hilopofosera chilensis, que es el cangrejo de río, ¿no? Que el hombre pues, natural de la zona lo consume el ceviche, ¿no? Y es ahí donde al ingerir estos alimentos contaminados, ingieren la forma larvaria de la enfermedad. De manera similar penetran a la pared del intestino delgado, peritoneo, diafragma, pleura y en el pulmón producen una reacción inflamatoria, ¿no? Eh, a veces se produce una teletasia, a veces dan una pequeña cavidad donde pues los médicos lo diagnostican, como es una pequeña cavidad, lo diagnostican de tuberculosis BK negativo y le dan tratamiento 6 meses. Como les repito, lo bueno del paragonismo es de que tienen la predilección por el pulmón. Entonces, se localizan a nivel de la base del pulmón derecho y ahí es donde no migran. Parece que les gusta el pulmón, ¿no? Le gusta la chanfainita, comer pulmoncito. No van hacia otro lado, no, no. Es bien raro encontrar paragonimesis contralateral o que haga pues manifestaciones sistémicas. Generalmente están ahí, ¿no? Y el diagnóstico pues lo damos por la epidemiología. Al necrosar se produce tos productiva, dolor pleurítico y espute motóico. Por eso es que cuando hace espute motóico lo diferencia con la tuberculosis, ¿no? Pero no es tuberculosis. Esas son sus características, ¿no? También ya lo han visto en parasitología, que es lo que le estaba comentando. Acá se localiza a ese nivel, pues, importante el antecedente epidemiológico de que el paciente pueda venir de la zona de Cajamarca, ¿no? Donde pues nos da una alta sospecha. Y nosotros le preguntamos, ¿y has comido el ceviche serrano? Y dicen, sí, muy rico. Entonces, ya, puede ser. Migran del hígado, pues ahí se localizan. Esa es la ventaja del paragonismo peruviano. Pues en la radiografía ahora se ve una cavidad pequeña, ¿no? Una telestasia basal derecha. Lo hemos diagnosticado. El problema es que el tratamiento no está a la mano, entonces hay que llevarlo al Humboldt de Cayetano o al Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, donde tienen el placicuantel, ¿no? Es una enfermedad que hay que reportarlo, ¿no? Entonces se hace el reporte y ellos nos dan la medicación para que el paciente reciba. Su diagnóstico, pues en huevo, en ese es un esputo. Hay otras larvitas también que nosotros hay que tenerlas en consideración. El, es menos frecuente, ¿no? ¿Dónde están la gente por ejemplo, los soldados, los conscriptos que hacen trochas en la selva virgen, ¿no? Rompen a machetazos los árboles, creando caminos, ¿no? Y es ahí donde se encuentra el Schistosoma manzoni. Las infecciones son endémicas, ¿no? Y la gente, pues, es el caracol, un pueblo intermediario.
Lo vamos a encontrar en Madre de Dios en la selva de Puno. El hombre se infecta al ingerir las larvas con agua contaminada, al nadar en el agua dulce donde están las cercarias y hacen toda la infección que ustedes ya les he explicado, ¿no? En este caso, el caracol es el bionfalaria, ¿no? Y el proceso lo hacen en 3 semanas. Como cercaria maduran y caen al suelo, infectan al hombre. Igual, penetran la piel, allí sí perdieron la cola, ¿no? Se le llama pijarsia, así le llaman la enfermedad, que es la esquistosomiasis. Penetran por la piel, tejidos celulares cutáneos, circulación y van a los vasos pulmonares y pues, a la zona mesentérica y venas portales, ¿no? Los adultos ponen huevos en el intestino pues una de sus características es que no solo hacen el ciclo del óvulo, sino que van hacia la vejiga, ¿no? A través de la circulación venosa. Se han descrito casos pues, de compromiso parasitario en vejiga. Es menos frecuente, eso sí. Hay fiebre, diarrea, cefalea, linfadenopatías y hepatitis pleuromegalia. Su característica tiene, pues, están dentro del grupo de síndromes eosinofílicos, ¿no? Eosinofilia marcada. En este caso, pues, nos ayuda la inmunofluorescencia indirecta o la ELISA, ¿no? Es- Podemos encontrar huevos en heces u orina y el tratamiento es paracicuantel 40 miligramos por kilo en dosis única. Otra enfermedad pues, que está asociada, que también tenemos acá, es el carnerito, sobre todo en las zonas de la sierra, donde hay bastante agricultura, sea Junín, Ayacucho, Huancavelica, Puno, y pues parte de la sierra de Arequipa, ¿no? Y la equinococosis, es en la zona donde se cría ganado, ¿no? El hombre es un huésped intermediario y el perro o el carnívoro es el huésped definitivo. Nosotros rompemos el ciclo, pues, y aspiramos estos parásitos, sobre todo los ingerimos cuando consumimos pues agua contaminada, ¿no? Preferentemente pues Huancavelica no ha cambiado su ciclo, pues hasta ahora sigue siendo la zona más contaminada y de ahí Junín. El hombre se infecta al ingerir los huevos que luego desarrollan en la parte alta del intestino. La larva llega a la circulación portal y de ahí al hígado donde forman los quistes, ¿no? De ahí migran al pulmón donde también forman quistes. De ahí migran al mediastino donde también forman quistes. Cuando se liberan, cuando se rompen por una presión, porque están rodeados de una pared, este, una membrana, ¿no? La forma jóvenes que son los escólices salen, ¿no? Múltiples razones por las cuales se puede romper, ¿no? Condicionando lo que llamamos una vómica, que es el vómito de agua salada, ¿no? Vomitan agua salada donde están los escólices y que pueden desarrollar una forma de reacción anafiláctica. Muchas veces cuando el quiste está encerrado, pues no produce ninguna reacción anafiláctica ni tampoco incrementan los eosinófilos, ¿no? Como sucede. Se ven así, ¿no? Cuando uno me he topado con ellos en la broncofiloscopía, con quistes ya rotos. Son de color medio así brillosos, nacarados, ¿no? Se semeja más a esto. Entonces, cuando en la broncoscopía, a veces encontramos la membrana del quiste y con una pinza la sacamos, ¿no? Entonces, aspiramos el líquido que queda, y vamos quitando la membrana para evitar, sobre todo, y nos ha sucedido la posibilidad quirúrgica, porque el quiste diatídico hay que operar. Me presenta tos seca, dolor torácico, esputo hemotoico y la famosa vómica, ¿no? El vómito salado. Radiografía de todas las masas pulmonares, los eosinófilos solo cuando se rompen el quiste. Hay que tener bien definido el diagnóstico, porque el paciente tiene que ser operado. El diagnóstico por arco quinto, ELISA, Western blot, ¿no? Obviamente, si pues hacemos un aspirado bronquial propiamente, encontramos pues los escólices, ¿no? Y parte de la pared de la membrana, que lo aspiramos y lo mandamos a estudio propiamente dicho, en anatomía patológica. Podemos encontrar el signo del camalote, ¿no? Un nivel hidroaéreo sobre la membrana sobrenadante, que es pues es las plantas que flotan en el agua, la flor del loto, ¿no? Así, entonces esto se llama el camalote, ¿no? Que es un nombre pues, que se le da al nenúfar, ¿no? O la flor del loto. Cuando hay pequeñas comunicaciones se le llama el signo del menisco, que es menos frecuente. Casi todos los quistes o están enteros o tienen el signo del camalote. Eso es así, ¿no?
Ya no usamos el entreremo, cuando era estudiante como ustedes usábamos el entreremo de rotación de Casoni, da demasiado falsos positivos. El arco quinto también ya no se usa mucho, ¿no? A pesar de que por el problema de la especificidad que es del 60%. Casi todas las sospechas de inocosis vamos a ELISA y a Western blot, ¿no? Para hacer el diagnóstico y el posterior manejo, que es cirugía. El tratamiento es cirugía, en segundo lugar es cirugía y en tercer lugar es cirugía. Cuando no se puede operar, lo que los cirujanos dicen el pulmón está sucio, nosotros nos indican darle el tratamiento por lo menos un mes, ¿no? Para enfriar la lesión y ellos ingresan posteriormente. Eso cuando el quiste está roto. Cuando, cuando es un paciente que tiene pues algún problema de la parte que no se puede operar, que tiene una capacidad pulmonar baja en la cual se puede operar, hay que darle tratamiento médico y hacerle seguimiento, ¿no? Albendazol 10 miligramos por kilo, 2 veces al día durante 3 meses. Ya, porque no se puede hacer, no se puede operar, ¿no? Que se puede hacer la quistektomía, pero esto es un riesgo bien alto de muerte. Muy bien. Um, la mebiasis, ¿no? El ojo que no, el ojo que mira, ¿no? Así como los masones, el ojo que mira. Causado por la entomosis histolítica que tiene distribución cosmopolita, se produce en la ingesta de agua contaminada, ¿no? Perfora el diafragma, ¿no? Produciendo un absceso hepático, que es que uno mete el tubo de drenaje en un derrame pleural y encontramos un líquido achocolatado, ¿no? Esa es su característica. Entonces podemos pensar que puede ser una mebiasis. Va hacia el pulmón provocando un empiema, ¿no? Y posteriormente se forma un absceso. Son los abscesos pulmonares que encontramos en las radiografías, ¿no? El siglo que es el que le acabo de escribir, ¿no? Que es la migración del parásito. Produce dolor en el hipocondrio derecho porque va al hígado, tos seca, malestar general y pérdida de peso. El paciente se consume, baja, tiene una gran marcada pérdida de peso. Hay leucocitosis con eosinofilia, que es lo que llama la atención. En la radiografía ahora solo va a ser un absceso pulmonar o un absceso asociado a un derrame pleural. El diagnóstico definitivo es con los trofocitos en esputo, le hemos encontrado en líquido pleural, por si acaso, y en el aspirado bronquial del absceso, ¿no? Estas son estas imágenes, ¿no? Como se producen el derrame pleural chocolatado. Aquí es poco, ¿no? Pero pues, en estas imágenes, que no parece pues un quiste atípico, ni hablar. Es una ameba, ¿no? El tratamiento con metronidazol, 500-750 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. La nitazoxamida es una nueva droga, pues, para evitar todo el efecto del metronidazol, las reacciones adversas, ¿no? Que se producen, inicialmente por el mal sabor y la sensación nauseosa que se produce. Muy bien, ya casi para terminar, el, bueno, lo había calculado para las 4:30. La, la toxoplasmosis, ¿no? Aquí hay un médico con con su engreído. El problema, pues, que ese engreído, ¿no? Cuando es un gato techero, pues es un factor de riesgo, ¿no? Para producirnos contaminación, que es la toxoplasmosis, producida por la ingesta de los quistes de ese es el gato en la carne contaminada. Puede producir una forma congénita diseminada en la paciente gestante que se infecta, que son de necesidad mortal o daño permanente al nacer. Le gusta irse a la retina, ¿no? Entonces, muchas veces uno le da el tratamiento y pues el parásito muere, pero la presión inflamatoria altera la forma de la retina, la retrae y produce ceguera. De la forma adquirida, pues la clásica, pues sintomatológica, ¿no? Y cuando el paciente es inmunosuprimido, como hemos visto en pacientes VIH, es la forma diseminada, ¿no? Pues, no solo es el mismo toxoplasma, ¿no? Sino la inflamación de la retina, ¿no? Que al alterarse, pues produce ceguera paulatina, progresiva, ¿no? En las personas que tienen esto. Se presenta como una neumonía con patrón reticular basal y a veces una condensación. Se ve asociado a enopatías ciliares. Realmente no lo sospechamos, son hallazgos. Aquí el test de Seinfeld, pues, que es parte del protocolo bajo esa sospecha de los infectólogos, son los que nos puede ayudar el diagnóstico, ¿no? Entonces, una vez que sale positivo, nos piden el lavado bronquiolo para la búsqueda de trofosfoitos. Pero ya están recibiendo a la vez, ya están recibiendo el tratamiento, ¿no?
que es la pirimetamina, ¿no? Que la pirimetamina le dan a veces con el cotrimoxazol, porque la neumocitosis va asociada a la toxoplasmosis, entonces van juntos. El problema de la pirimetamina que produce anemia, ¿no? Por supresión medular, ¿no? En algunos casos puede ser tóxico y producir hepatitis. Como alternativa se puede dar sulfarisacina, que es una droga, pues, antileprosa, ¿no? Hay estándar de tratamiento en gestantes, pues menores de 17 años por el problema de ser teratogénicos, menores de 16 semanas de gestación, ¿no? En VIH pues se da la combinación pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico, ¿no? Como alternativa está la clindamicina, pero pues está dentro del grupo que si hay un cuadro de anemia, pues se tiene que dar como alternativa terapéutica. Muy bien, tratamos de terminar 4:30, exacto. Eh, Esta es mi presentación, ¿no? Solo para recordar a un profesor suyo que ya falleció algunos años, ¿no? Que es el mentor de las clases que estoy haciendo, porque de su libro cogí casi toda la literatura epidemiológica, ¿no? Profesor de práctica. Muy bien, esa es la parte que me tocó presentar, ¿no? Si hay alguna pregunta al respecto. Buenas, cuando se realiza el cultivo de hongos y gérmenes comunes, a ver, vamos a verlo acá, vamos a ver acá. Mm. Cuando se realiza el cultivo de hongos y gérmenes comunes, es para detectar cualquier tipo de hongos. Claro, o sea, cuando se hace el lavado bronquial alveolar, se envían, no tenemos nuestros formatos, se envían muestras para gran y gérmenes comunes, hongos directo y cultivo, directo con el KOH, ¿no? Las muestras directas y el cultivo, BK directo y cultivo y Papa Nicolau, ¿no? Son las 4 muestras que nosotros hacemos en el aspirado bronquial o en el lavado bronquial alveolar. ¿Sí? Y ahí están los hongos también, ¿no? De manera general con el KOH. Nos hemos topado con nidos celulares muchas veces, o ese es un colonizante, que puede ser una cándida albicans, ¿no? Que nosotros lo consideramos como colonizante, o pues por ahí nos encontramos con una histoplasmosis, ¿no? O sorpresas, ¿no? Pero ellos, el, 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 el médico microbiólogo pues lo reporta inicialmente como nidos celulares. Entonces, en forma de levaduras. Entonces, nosotros tenemos que pensar todas las alternativas micóticas que se pueden presentar, ¿no? Entonces, eso nos obliga a ampliar la historia clínica. La historia clínica no termina cuando el paciente pues se le hace todo el relato al inicio. Hay una parte donde dice ampliación de historia, ¿no? Y hay que constar ya algunos detalles más precisos epidemiológicos. ¿Alguna otra pregunta? Siempre tengo esta foto porque él fue mi profesor de prácticas de microbiología y parasitología, el doctor César Náquira, ¿no? Ya falleció, que era profesor de la Ricardo Palma hace algunos años. Sí, pues lo llegaron a conocer, ¿no? Siempre andaba con su bisoñez desde que lo conozco, pero pues me gustaba sentarme delante de él y escuchar sus clases. El, tengo su libro todavía, que tiene muchos años y todavía está vigente, ¿no? Pero siempre buen amigo, un poco serio era, pues, pero sí, todo lo que le preguntaban eh, se respondía por el alto conocimiento que él tenía, pues, ¿no? Lo conocí, yo hice el uno de San Marcos, lo conocí en la Facultad de Medicina Tropical en la Avenida Colonial. Él me enseñó, tuve el gusto de verlo de profesor. Muy bien, eso es todo. Bien, son 6 preguntas creo que tengo que hacer acá. Y espero que no le voy a poner una pregunta difícil, ¿no? Lo importante es que para mí lo más importante es que tengan el conocimiento básico, ¿no? No les pido conocimiento de especialidad, sino conocimiento básico para que puedan manejar la patología en el día a día de las enfermedades que nosotros vemos, ¿no? A diario. Muy bien, muchas gracias. Bendiciones y suerte a todos.